Hola chicos, buenos días tengan ustedes. Qué bueno que estamos nuevamente aquí reunidos en esta clase. Les invito a que por favor traigan su Biblia y la libretita por si hacen notas o algunas dudas que tengan, para que no las olvidemos en el transcurso de la clase, ¿sale? Sean ustedes bienvenidos, qué gusto verlos, qué gusto que nuevamente estamos aquí, que tenemos, gracias a Dios, esta oportunidad de poderles compartir la palabra de Dios y que ustedes sigan escuchando esa palabra. Vamos a orar, por favor, cierren sus ojos para que Dios tome el control de nuestra clase y además nos enseñe, ¿va? Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre, por esta clase que tú nos traes en este día. Gracias por este día, gracias por este tiempo que tú has dispuesto, Señor. Gracias porque tu palabra dice que cuando en tu nombre nos reunimos, papá, tú ya estás aquí con cada uno de nosotros. Te agradezco por la vida de cada uno de los niños y de estos chicos preadolescentes, Señor, que hoy estamos reunidos aquí, y por aquellos, papá, que han de escuchar tu palabra a través de este medio y que son nuestros invitados, y que en algún momento, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que ellos vengan aquí a nuestra casa. Gracias te doy a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre un tema que hemos estado compartiendo en esta nueva serie que se llama Los Milagros de Jesús. Los milagros de Jesús, sabemos que un milagro es completamente extraordinario, que es algo que a veces no tenemos explicación o palabras para poder describir lo que Dios ha hecho a través de alguna circunstancia o a través de nuestras vidas. Nosotros a veces hemos encontrado personas en estos tiempos de nuestra etapa en los que encontramos en otra edad. Nosotros ya somos un poquito mayores, este grupo de adolescentes, y hay veces que cuando llegamos a platicar con alguien o conocemos a una persona perfectamente bien, hay veces que identificamos en ese momento cuando alguien nos está transmitiendo o diciendo una mentira, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? A mí me ha llegado a pasar. Hay veces que cuando nosotros encontramos esta serie de cuentos, revistas, informaciones y toda esa clase de cosas que a veces hasta nuestros oídos escuchan, siempre pensamos, ¿será cierto lo que están diciendo? ¿Será verdad lo que nos están contando? Pero en esta historia, esto que te estoy tratando de decir cambia completamente la información, cambia completamente la situación. No es como ese medio de comunicación o no es como este medio de información a donde nosotros venimos a conocer la verdad. La verdad la conocemos de manera diferente. Vamos a leer, por favor, en el libro de Juan, en el capítulo 4, versículo del 43 al 54, únicamente vamos a leer 5 versículos de ahí en adelante, pero tú puedes leer toda la historia para saber de lo que se trata esta enseñanza, ¿ok? Dice Juan, versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no creerías? El oficial del rey le dijo: el Señor desciende antes de que mi hijo muera. Ok, vamos a dejar hasta ahí esta enseñanza. Les voy a platicar de qué se trata todo esto. Es un oficial. Aquí dice la palabra de Dios, un oficial del rey. Y les quiero describir esto. A mí llamó mi atención en absoluto. Dice que este oficial del rey era un oficial que trabajaba y era sirviente de Herodes Antipas. Herodes Antipas es la persona con la que se encontró frente a frente Jesús en el procedimiento que él estaba llevando para que fuese crucificado, para que subiera a la cruz.
Esto lo vas a encontrar en Lucas 23 del 7 al 13. Ahí vas a conocer la historia de este rey. En este momento no nos enfocamos en él porque es otro tema, pero ahí la vas a poder conocer, ¿ok? Este siervo, este sirviente, le llamaban noble. La palabra noble que él recibía no era porque era una persona noble. La verdad no lo era. No le llamaban noble por ser una persona noble. Le llamaban noble por el rango que él tenía en la posición en la que le servía al rey Antipas, ¿ok? Entonces, al ver esta imagen que vamos a ver de estos siervos del palacio, a mí me llamó la atención. ¿Cómo son esos hombres? ¿Cómo te los imaginas? Yo los veo fuertes, yo los veo a lo mejor enojados, orgullosos. La verdad es que este tipo de hombres no pide las cosas como por favor, ¿sí? Como por ejemplo, ¿puedes ir a hacer y traerme esto? ¿O puedes ir y hacer aquello? O sea, no utilizaban ese tipo de palabras. Estos hombres eran de los que llegaban y su apariencia reflejaba lo que tenían que llegar a realizar, ¿sí? Ellos acataban órdenes, pero también las hacían. Entonces llamó mi atención porque la palabra de Dios dice aquí que este oficial del rey fue con Jesús a rogarle: ven Jesús y desciende, ven porque mi hijo está enfermo. Y además, de parte de enfermo, el hombre estaba tan angustiado porque ya sabía que su hijo iba a morir. Estuve leyendo varias versiones de la Biblia de cómo pudo este hombre en apariencia y qué palabras expresó ante la presencia de nuestro Señor Jesús. Vuelvo a repetir, este hombre no le dijo: Jesús, ve y hazlo. La verdad no lo hizo así, porque desde aquí estamos conociendo que él fue y rogó. Pero empecé a descubrir a través de esta enseñanza las expresiones de las diferentes versiones de la Biblia que pudo haber utilizado este siervo, persona que servía al oficial, era un oficial. Y dijo: venga usted, pidió, rogó, expresó la palabra ven pronto, y al último algo que me impresionó fue que dijo, en la Biblia de las Américas está esto, dice: Señor, por favor, suplico, ven. ¿Por qué estoy tratando de describirte todo esto? Precisamente por la imagen que estamos viendo de estos oficiales, ¿sí? No son comúnmente palabras que ellos digan delante de la demás gente, ni tampoco son actitudes que ellos suelen tener, pero ante Jesús las utilizó. Entonces, a mí me impresionó mucho esto, porque es una forma de mostrar humildad y necesidad, ¿sí? Él estaba mostrando esta necesidad. Vamos a continuar y yo quiero que por favor tengas muy presente con lo que inicié describiéndote al oficial del rey. Él solamente daba órdenes y hacía que se cumplieran, ¿ok? Jesús estaba empezándose a dar a conocer en los diferentes lugares y territorios por los cuales ya había caminado. Si recuerdas, él estuvo en Cana de Galilea haciendo el primer milagro. Después de Cana de Galilea fue a Samaria, y en Samaria se encontró a la mujer samaritana, la cual fue perdonada por Jesús. Y después, cuando Jesús estaba en ese territorio, muchos lo estaban conociendo y gente lo seguía, pero así como lo seguían rechazando, porque no creían que Jesús fuera el Hijo de Dios, que no creían que Jesús hacía milagros, no creían que Jesús hiciera todas esas maravillas, pero además esa era la forma en la que lo rechazaban, ¿sí? El no creer, desde ese momento ya rechazaban a Jesús, y los que sí creían caminaban con él esperando presenciar un milagro, ver lo que él hacía,
asombrarse de las obras que hacía Jesús, pero además estaban creyendo en él. Cuando el siervo del oficial le dice a Jesús, ven y desciende, quiere decir que Capernaum, en donde se encontraba el oficial, estaba en un territorio un poquito más abajo de lo que era Galilea, ¿sí? Entonces Galilea estaba aquí, lo vamos a ver en el mapita. Galilea estaba aquí y Capernaum aquí. Entonces vamos a suponer que es esto, y el oficial le dice a Jesús, ven y desciende. Él tenía que caminar la misma distancia, Jesús tenía que caminar la misma distancia que caminó el oficial del rey. Y estos eran 26 kilómetros de distancia. Para esos tiempos había veces que implicaba muchos días de recorrido, según lo que tuvieran que caminar. Pero simplemente Jesús le dice, no, tú ve a tu casa porque tu hijo vive. Entonces, aquí quiero decirte otra cosa que Dios me enseñó también a mí a través de su palabra. Este oficial, ¿qué creen que hizo? Pues obedeció. Obedeció. Cuando nadie se pudo haber imaginado que el oficial iba a obedecer a Jesús. Es más, ¿cómo se iba a acercar este oficial a Jesús si los oficiales nunca iban solos, nunca caminaban solos por ningún territorio? Siempre iban acompañados o en grupos. Entonces yo la verdad me quedé pensando y yo dije, ¿cómo le hizo este hombre para acercarse a Jesús? Y yo me imagino que a lo mejor pudo haber dicho, ustedes vayan por allá y yo tomo este camino. Y el camino que decidió tomar era precisamente para encontrarse con él, porque ya había escuchado el milagro que había hecho en Cana. El siervo del rey obedeció cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Él tenía que volver a regresar y caminar esos 26 kilómetros hacia su casa y encontrarse y ir pensando si realmente Jesús había sanado a su hijo. Entonces él creyó, porque al creer fue por eso que obedeció, y al obedecer fue el camino que tomó y el camino hacia donde Jesús le dijo que fuera. Él obedeció y tuvo fe. Entonces vamos a volverlo a comparar, por eso te decía yo que hay que tener presente la primera condición con la que yo te platiqué que eran estos oficiales. Daban órdenes, a veces son personas soberbias, orgullosas, de alta autoridad. Difícilmente personas de alta autoridad no reciben órdenes. Hay veces que la gente en esa posición no recibe órdenes. Y más si trabajaba en el Imperio Romano, porque ellos no recibían órdenes de nadie que no fuera el rey. Entonces me sorprendió cuando él obedeció. Y ahí sí, este oficial regresó solo, sin Jesús y sin los oficiales que lo acompañaban. Regresó solo camino a su casa para encontrar a su hijo y ver el milagro que Jesús estaba haciendo cuando le dijo que su hijo vivía. No solo su hijo del oficial recibió la vida, porque él ya estaba a punto de morir, sino también recibió la sanidad de la enfermedad que lo tenía en esa condición. Entonces yo me imagino cómo es este milagro, fue inexplicable. En el momento de que él iba en camino, su propia familia lo encontró. Lo encontró, por ejemplo, vamos a suponer que tú caminas de una esquina a otra y ahí se encuentran las personas. Un ejemplo así similar. Él se encontró con las personas que estaban en su casa en el mismo camino y le dijeron, ven, ven porque tu hijo vive. Entonces él se apresuró mucho más para llegar y verlo. Lo hizo con esa necesidad que cuando lo vio, el oficial abrazó a su hijo, y lo vamos a ver en la imagen, abrazó a su hijo y presenció que él estaba sano, pero además preguntó, ¿a qué hora sanó mi hijo? Y todos le contestaron, a la hora séptima. Y a la hora séptima fue cuando Jesús le declaró a este oficial
Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús dijo. Nosotros, para creer en la palabra de Dios, para creer que Dios hace milagros, esta es nuestra fuente. La Biblia es nuestra fuente. A través de esta palabra nosotros empezamos a conocer lo que Él hizo. Y hoy en estos tiempos, hoy en este tiempo en el que tú estás aquí y que no estuviste presente en esos años donde Jesús se encontró con este oficial, hoy se siguen haciendo esos milagros. Y sabes una cosa además, no son milagros que hace el hombre, no son milagros que nosotros podemos realizar. Son milagros que se manifiestan a través de la presencia de nuestro Señor Jesús por el poder que mora en Él. Y ese poder, si tú lo recuerdas, lo hemos platicado también en las clases de Nehemías, en el de la fuente y en el agua, que hablamos del Espíritu Santo. Ese es el poder que está en Jesús y es el poder que obra a través de esas sanidades. Es la palabra de nuestro Padre Celestial, cuando también Él dice que esa persona va a ser sana porque Él ya lo dijo, porque Él ya lo dispuso. Pero hay una cosa muy importante. Jesús le dijo a este oficial del rey, tú solamente has creído para ver señales y milagros. Y eso vamos a tomar la palabra de Dios cuando dice que nuestra casa está sobre la arena y no en la roca. En la arena se mueve nuestra fe. En la arena nos movemos con mucha facilidad hacia otros caminos, otros pensamientos y otras decisiones, porque nuestra fe está expuesta cuando estamos viviendo tiempos difíciles, pero que no estamos afirmados en la palabra de Dios y solamente queremos vivir a través de los milagros y de los milagros y de los milagros. Hay personas que llegan a decir, si no veo, no creo. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, no es al revés. Las cosas no suceden así, sino que nosotros primero creemos porque Dios es el que hace, ¿sí? No es al revés, no es que primero vea para que crea, es yo creo y veré, pero finalmente Dios siempre tiene una decisión. Entonces yo lo que hoy quiero transmitirte a través de esta enseñanza que Dios nos dejó, no hay milagro, no hay cosa además imposible para nuestro Señor Jesús, ni siquiera para nuestro Padre Celestial. En estas situaciones en las que nos hemos encontrado, yo puedo testificarte que compartí tiempos con mi amiga, a donde ella tenía que estar en su casa esperando noticias de su enfermo que estaba en el hospital. Y yo sé que esos tiempos eran difíciles para ellos, porque no podían ir al hospital, no se los permitían. Y muchas personas también hemos estado así. Probablemente las conoces, probablemente lo has escuchado y es muy complicado tener que esperar una noticia de un enfermo y que tú no estés presente. Y era la misma situación por la cual estaba pasando el oficial del rey. Él estaba lejos, estaba regresando de donde se encontraba Jesús. Y así como fue angustiado, yo también creo que regresó igual, aunque creyó. Pero finalmente él regresó para que viera que su hijo estaba sano y que estaba vivo. Entonces yo quisiera, por favor, que reflexionáramos, chicos, juntos. ¿Cuál ha sido nuestra condición delante de nuestro Padre? ¿Y cuál ha sido nuestra condición delante de nuestro Señor Jesús? Cuando Él nos pide que hagamos algo, cuando nos pide que creamos, cuando nos pide que respondamos a esa fe y que no tengamos una reacción o una actitud como la hubiera tenido el oficial del rey. Era muy difícil para ellos tenerse que presentar así ante Jesús. Muchas veces lo hacían hasta escondidas como Nicodemo. Pero él tuvo valor. Y la angustia y la necesidad de encontrar ese milagro lo ayudó a obedecer.
yo quiero invitarte que por favor reflexionemos en esta palabra. Porque si Jesús hoy nos dice y nuestro Padre hoy nos dice que esos milagros de sanidad, que esos milagros en las oraciones que tú le estás pidiendo, escuela, economía, trabajo, sanidad, de todas estas situaciones que estamos presentando y viviendo, solamente es creer que el milagro y que Dios te va a contestar. Porque además eres hijo, y tu papá te escucha, tu papá está presente, tu papá está atento, tu papá recibe todo. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Padre por todos aquellos enfermos, pero además de pedírselo, vamos a darle gracias por los que han sido sanos y por los que van a sanar. Cierra tus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, mi Señor, por esta palabra que tú nos has traído a nuestros corazones y a nuestro espíritu. Yo te pido, papá, en el nombre de Jesús, que cada una de las necesidades que hemos presentado y que nuestros niños tienen en este momento, Señor, tú que los escuchas, los ayudes, Padre, a que su fe se afirme en tu palabra, en tu persona, en que tú eres el Hijo de Dios, en que tú eres nuestro sanador, en que tú eres el que nos perdona, nos limpia, nos restaura, el que hace toda la obra en nuestras vidas y que actúas de diferentes formas. Pero que en esos momentos de tiempo y espera, Señor, podamos creer que lo que hoy hemos pedido a ti y que lo que hoy hemos deseado que tú hagas, lo vas a hacer, Señor, porque estás atento a nuestras oraciones. Y hoy nuevamente somos testigos de esos milagros de cada uno de nuestros hermanos en Cristo y aún de personas que no te conocen, que han sido sanadas, Señor. Yo te doy gracias junto a cada uno de los niños, Padre, por todo lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo, Señor. Porque así como este oficial creyó y toda su casa, así va a haber, Señor. Porque tu palabra los dice que así va a haber quienes crean en ti y quienes reconozcan a tu Hijo como nuestro Señor y Salvador y que también hace esos milagros y que solamente son provenientes de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hoy haces nuevamente un milagro en nuestras vidas, aún a través de nuestra fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Chavos, los bendigo en el nombre de mi Señor Jesús, sus vidas. Gracias por estar aquí. Los amamos y primeramente Dios, aquí nos veremos. Bye.